Los que estamos aquí nos reunimos porque queremos saber un poco más de qué se trata esto del 2.0 en Internet y específicamente en el turismo, que es la actividad que nos nuclea a todos. Básicamente tenemos que saber qué es el 2.0 porque nuestros clientes están en 2.0. Hoy por hoy, cualquiera de nosotros que busque cualquier tipo de servicios, accedemos a los buscadores de Google y a partir de ahí empezamos nuestra búsqueda real. Hoy el turismo se basa, es una de las industrias en que más se nota, en Internet. Y ya no desde una postura pasiva de ver las antiguas páginas o sites web, donde son poco más que un folleto, el tradicional, sino que el usuario, el pasajero, el cliente, es participativo, tiene una actitud hacia adelante, hacia la búsqueda, hacia la participación. El eje del poder, digamos, ha pasado al usuario. Entonces ya las herramientas del 2.0 no son una alternativa, son una obligación, simplemente para hablar el mismo idioma que nuestros usuarios, clientes, pasajeros. Hoy por hoy en Internet existen los sitios tradicionales, existen los blogs y una cantidad de herramientas sociales que se abren no solamente para comunicar o para estar, sino para entablar un verdadero proceso de comunicación, o sea, de ida y de vuelta, hablar y escuchar. Básicamente aquí estamos reunidos y en particular yo voy a tratar el tema de los blogs corporativos, que es lo que me ocupa. Yo escribo en un blog generalista como es Diario del Viajero, que es de referencia para la blogosfera en español. Es generalista porque trata muchos temas con respecto al turismo y es uno de los más visitados en español por los que deciden moverse, conocer, visitar, y por los empresarios. De hecho, en un último estudio, un 30% de las personas que han visitado Diario del Viajero han modificado su selección o su opción de viaje por una recomendación o por un comentario o por una información. Y eso es tener mucha influencia, y eso, para los que escribimos en él, nos da una doble responsabilidad. Mantener la independencia, porque nosotros somos usuarios, y sin embargo que sea útil a todo el resto, no solamente a los que vivimos en el micromundo del ordenador, los frikis. Pero también trabajo en lo que son blogs corporativos, o sea, una herramienta puesta a disposición de las empresas y que la toman como propia para establecer un contacto directo. Ahora bien, ¿los blogs corporativos son para todas las empresas? ¿Necesita mi empresa un blog corporativo? Para ello necesitamos saber realmente de qué estamos hablando. Todos sabemos lo que es una página web. Nos hemos esforzado, hemos hecho una inversión, hemos pagado a un diseñador, mantenemos el sitio, ponemos el folleto de nuestra empresa en Internet. Estamos. Muy bien. Pero si hoy hacemos una búsqueda en Google, como bien dijo Ferran, las primeras búsquedas o los primeros resultados que aparecen generalmente no son de páginas web, son de blogs. Porque los blogs son básicamente activos. Entonces, esa movilidad, esa actualización permanente hace que estén más vivos, más presentes. Y en las búsquedas de Google, por ejemplo, de otro buscador se va a ver. Básicamente, para que tengamos en claro de qué estamos hablando, ¿qué no es un blog? Un blog no es un canal de venta directa, no es un escritorio más en nuestra oficina o un mostrador o una empleada mejor preparada que otra, o un acuerdo con una agencia o con un operador o con un transportista. Estamos en contacto directo con quien nos va a consumir. Y por otro lado, no es una vía unidireccional, como decíamos, no es un folleto, no es la exposición de quién soy o qué vendo. Yo cuento y debo escuchar.
Y tampoco puede ser un capricho. Ahora que están de moda los blogs corporativos, sería bueno que tuviéramos uno. Esos caprichos, si no sabemos para qué lo tenemos, tienden a morir muy pronto y no cumplen ninguna función, más que la del capricho de quien lo quiso tener. Entonces, ¿qué sí es un blog? Es una forma de ver el negocio, ya no una forma sábelo todo, digamos, de decir yo tengo mi negocio, nadie sabe como yo, de mi hotel o de mi transporte o de mi agencia. Yo lo manejo porque yo tengo el conocimiento, yo me he formado, tengo la experiencia, nadie conoce mi negocio como yo, salvo mis usuarios, que pueden enriquecer mi conocimiento si yo tengo el oído abierto. Para ello, un blog es una herramienta más, no exclusiva, obviamente. Hay un amplio abanico de herramientas para manejar una empresa, para darme a conocer, para progresar, para mejorar, y el blog corporativo es una de ellas. Es una vía de comunicación, porque abrimos la ventana a nuestros usuarios, a nuestros clientes, a nuestros pasajeros, con el riesgo de que nos digan todo, incluso lo que no nos gusta. Por eso es importante plantearnos un blog corporativo con una actitud de apertura mental. Ah, no, pero si me critican, mejor. Porque si me lo dicen a mí, me voy a enterar. Si se van del hotel desconformes y no me lo dicen, tengo una bomba en potencia desparramando pequeñas bombitas y sabemos lo que es el boca a boca. Potenciar ese boca a boca en el 2.0, que es donde están nuestros clientes, puede servirnos para atajar una explosión a tiempo. O para aprender de nuestros clientes, para saber qué buscan, qué necesitan, qué les faltó en su experiencia, qué estamos haciendo bien, pero sobre todo qué estamos haciendo mal. Y más que nada, qué podemos hacer, qué requieren nuestra demanda, nuestros clientes, que hagamos. No sentados desde nuestro escritorio de oficina y sabiéndolo todo, sino teniendo una actitud abierta. Y esta es una de las características del 2.0, la actitud abierta y de compartir. Nosotros entramos en un foro y el señor que estuvo en Lleida de paso me recomienda: ve a comer a tal lugar, no voy a decir nada, o come tal cosa, o pásate por tal lugar, o no vayas a comer a tal lado. Si nosotros somos los que no nos recomiendan, tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo mal. No asustarnos por las críticas, sino aprovechar la oportunidad. Eso lo tenemos por ser una vía de comunicación. Y es un compromiso. Como decíamos, un capricho, un blog corporativo de capricho. Yo quiero el mío, perfecto. No se mantiene, no se actualiza, no da interés, no agrega, no se nutre de las experiencias, muere. Un blog corporativo insume un compromiso de la empresa hacia los clientes. Es una filosofía de apertura. Ya no es un diálogo vertical. Mi hotel es así, este es mi servicio, este es para el cliente, sino que es un diálogo horizontal. ¿Qué tenemos? ¿Qué ventajas nos puede dar un blog corporativo? La inmediatez. El blog corporativo, como otras plataformas de comunicación 2.0, los Facebook, los Twitter, las redes sociales, los foros, es inmediato. Algo no me gustó, lo publiqué. Algo sí me gustó, lo publico. Lo cuento. No me lo quedo ya y se lo cuento a mi cuñada cuando llego a mi casa y digo: uy, sí, pero tal hotel, pero el desayuno estaba siempre frío. Es probable que lo haga. Pero es probable también que mi pasajero, cuando llega al desayunador y encuentra que no hay café caliente, lo pueda publicar desde su teléfono móvil en cualquier red social en el momento. O si vamos a un hotel muy bonito y nos atienden muy bien y estaba todo fantástico, pero había un cartón de leche en el desayunador,